¿no? ¿Podría describirnos las presiones que recibió para que este indulto se produjera? ¿De dónde venían y en qué consistían? Bueno, la primera presión era la constante presentación de solicitudes y la constante puesta en la agenda de este tema, que fue bien manejado, como digo, por el equipo del ministerio. Pero el presidente, me imagino que todos los días le preguntaba por el tema. Con él hablé 2 veces sobre el tema del indulto y tengo que ser muy sincero que no me pidió que tome una posición. Sin embargo, sí, era un tema que a mí me preocupaba y que, bueno, hubieron una serie de presiones externas fuera del propio presidente, que sí querían que se resuelva esto, pero bueno, en primer lugar hay que decir que el ministro de Justicia no resuelve la solicitud, él solamente se encarga de refrendar en el caso de que el presidente decida hacerlo, y yo manifesté desde el primer momento de que no refrendaría ningún indulto o gracia que no se ajuste a las normas vigentes y al Estado de Derecho. Luis Enrique Jiménez Borra está con nosotros. Él fue el ministro de Justicia del régimen de José María Balcázar. Buenas noches, doctor Jiménez Borra, gracias por estar en el programa. Muy buenas noches, Beto, gracias por la invitación. Bueno, la verdad es que tenemos que agradecerle su firmeza, y no tengo problema en hacerlo aquí públicamente, porque si no hubiera sido porque usted se mantuvo en sus 13, frente a todos los intentos que hubo de darle libertad al golpista Pedro Castillo, seguramente ahora se habrían salido con la suya y ya estaría o en México o armando alguna turbamulta en una plaza pública. Quiero pedirle que nos cuente cómo ha sido esta batalla, porque nos consta a los periodistas que estuvieron muy cerca de conseguirlo. Está ahora libre del cargo y nos puede contar. Bueno, en primer lugar quiero mencionar que este es un trabajo colectivo donde existe la Comisión de Gracias, formado por 5 personas profesionales que han cumplido con analizar las 17 solicitudes enviadas por el expresidente Castillo, que fueron 3, o por terceras personas en los otros 14 casos. 14 más. 17 solicitudes de indulto. Sí. Es una barbaridad. Bueno, es una cantidad bastante exagerada porque... ¿Alguien ha recibido tantas en la historia? No. Ni Alberto Fujimori. Esto es un récord. Es un hito, ¿no? Y también ha sido un récord la agilidad con la que se han analizado los expedientes para buscar solucionar y dar una respuesta a cada una de estas solicitudes. La gran mayoría fue dejada de lado por faltar con requisitos de admisibilidad, porque tenían que ser presentadas por el propio interno. Solo 3 pasaron este filtro, y de los 3, 2 fueron declarados improcedentes porque no subsanaron la falta de documentos que tenían que haber presentado en la solicitud en el plazo que se les dio, y solo uno de los 3 finalmente llegó a la comisión a ser evaluado ya por el colectivo, el colegiado. Luego de que esto ocurriese el día viernes, se determinó que era improcedente y ya se agotaron todas las solicitudes que se habían presentado. Todas fueron respondidas con celeridad, dada la importancia del expediente que se estaba revisando, ¿no? ¿Podría describirnos las presiones que recibió para que este indulto se produjera? ¿De dónde venían y en qué consistían? Bueno, la primera presión era la constante presentación de solicitudes y la constante puesta en la agenda de este tema, que fue bien manejado, como digo, por el equipo del ministerio. Pero el presidente, me imagino que todos los días le preguntaba por el tema. Con él hablé 2 veces sobre el tema del indulto y tengo que ser muy sincero que no me pidió que tome una posición. Sin embargo, sí, era un tema que a mí me preocupaba y que, bueno, hubieron una serie de presiones externas fuera del propio presidente, que sí querían que se resuelva esto, pero bueno, en primer lugar hay que decir que el ministro de Justicia no resuelve la solicitud, él solamente se encarga de refrendar en el caso de que el presidente decida hacerlo, y yo manifesté desde el primer momento de que no refrendaría ningún indulto o gracia que no se ajuste a las normas vigentes y al Estado de Derecho. Y está ya bien claro que la situación del interno Pedro Castillo no cumple con ninguno de los preceptos para que pueda ser otorgado ni el indulto ni la gracia, ni por razones humanitarias, ni el indulto o gracia común. Quiero pedirle que nos cuente una historia que sucedió cuando usted viajó al Paraguay. 2 personajes, y los voy a mencionar con nombre y apellido: Shadia Valdés, presidenta encargada del INPE o del SUNIR, o como se llame ahora, y el propio José Luna, estuvieron ejerciendo presiones para que el gobierno aprovechara su ausencia e indultara a Pedro Castillo sin, digamos, el principal obstáculo, que era usted.
Bueno, ahí es un tema bastante delicado. Yo no puedo afirmar lo que estás planteando, Beto. Tampoco lo puede negar. Pero sí es cierto que hubo un intento de sacarme del gabinete. Eso es cierto. Yo, a mi regreso del Paraguay, lo conversé con el presidente, lo fui a buscar a la mañana siguiente y le pedí que, si en el futuro él tenía la intención de retirarme del gabinete, que por favor me pidiera mi renuncia como corresponde. Y él, bueno, me dio alguna explicación que quedé entre nosotros dos y finalmente continué hasta el último día como ministro de Estado. Ok, usted no quiere mencionar nombres, pero si hubo el intento, alguien lo protagonizó. Sí, hubo el intento. No lo voy a negar, hubo el intento, lo sé por diferentes fuentes y lo saben otros ministros, lo saben otras personas que me lo comentaron también, pero lo importante es que al final no se dio y me permitió continuar la política del ministerio, que quiero que por favor se recuerde, ¿no? A mí no me gustaría que se me recuerde solamente por no haber otorgado en mi gestión una gracia o un indulto. Bueno, pero es un trabajo bastante más que eso, ¿no? Pero es una firmeza memorable la que usted ha mostrado y que ha impedido que se cometa una injusticia, porque si Castillo está preso por haber intentado dinamitar la democracia del Perú, está bien preso. Y no hay derecho a que un gobierno del mismo color diga, bueno, antes de irnos lo soltamos y si el ministro no quiere lo sacamos y ponemos a otro, que es algo que se intentó hacer. Bueno, lo importante es que no ocurrió, Beto, y que se llevó al final, que logramos defender, creo yo, la posición del principio general de Pero derecho. no ocurrió, entre otras cosas, ministro, porque Balcázar sabía que si se atrevía a indultar a Castillo, iba a tener que rendir cuentas ante la justicia. Yo, para empezar, tengo un concepto del presidente Balcázar como una persona que viene del mundo del derecho, ha sido juez supremo, conoce perfectamente la normativa y él está bastante claro desde el primer momento de cómo eran las cosas. Y por eso yo creo que al final... Pero ¿cómo es que los líderes de izquierda le reclamaban públicamente ante cámaras? Su abogado decía, Balcázar, cumple tu palabra. Es que evidentemente había una palabra empeñada. Probablemente había una intención sin conocer ya el expediente en sí. Luego de revisarlo y de entender que el interno no contaba con una sentencia firme, porque en el último expediente lo que alega la defensa equivocadamente es que se había excedido el plazo del proceso en más del doble, pero estaba ignorando la primera sentencia, que de alguna manera vuelve a foja cero el plazo. Y en el otro caso, el indulto común, la sentencia, al haber sido apelada, tampoco permitía otorgar el indulto. Entonces, ya conociendo el caso, es una cosa que de repente, en una situación anterior en la cual él quizás no conocería a fondo. Yo lo conversé con él, le expliqué varias veces la situación y creo que al final él mismo ha terminado diciendo el último día de su gestión que el indulto o la gracia no correspondía, ¿no? Que eso a mí, la verdad, también me genera bastante tranquilidad porque siento que terminamos alineados en la misma posición el último día. ¿Cuántos de los 4 presidentes que continúan presos en Barbadillo han sido sujetos de peticiones de gracia o indulto? Bueno, el otro caso que justo ingresó a los días nomás del último pedido del presidente Castillo fue el caso de Alejandro Toledo, el presidente Toledo, pero como ya ingresó posteriormente en las postrimerías de la gestión, no ha sido considerado en la última sesión de la Comisión de Gracias y ya corresponderá a esta gestión analizar y revisar esa solicitud de indulto humanitario que ha hecho el presidente Toledo. ¿Usted ha visitado el penal de Barbadillo? Lo visité por única vez el viernes, justo el último viernes. Dejé ese penal para el final porque no quería generar ninguna suspicacia, ¿no? Ninguna suspicacia. Entonces, cuando ya se resolvió bien el último tema, lo visitó porque quería conocer la situación en la que se encontraba, saludar también al director del penal. Yo he visitado 51 penales, Beto, en estos 5 meses y quería también darle el saludo y el agradecimiento a los funcionarios por su trabajo. Entonces, pude visitar el penal, no he visto al interno Castillo, no he visto al interno Toledo, pero sí estuve en la zona de los patios, estuve caminando, recorriendo para ver la situación en la que se encontraba el penal. Es la única vez que he ido en toda mi gestión. Ahora, este cambio de nombre que planteó el expresidente Gerí, quien yo pensé que iba a hacer realmente algo por la problemática penitenciaria, pero realmente no hizo absolutamente nada, más allá de cambiarle el nombre al INPE, implica que los gobiernos sucesivamente no saben qué hacer con las cárceles. Hay un abandono que la presidenta ayer ha resumido diciendo que las cárceles son centros desde los cuales se realizan o se producen los delitos, pero esto solamente es una pequeña parte del problema. ¿Usted podría aportar a ese diagnóstico? Creo que hay una mirada muy superficial. Solamente el 15% de los internos hoy, de los 106.000 internos que están en un penal en el Perú, son reincidentes. El resto, el 85%, son res primarios. Estamos hablando de que 29.000 internos están trabajando y 16.000 estudian. No pueden ser más porque no contamos con recursos
con logística para pagar profesores, para tener infraestructura, para que el resto de internos lo puedan hacer y acceder a talleres, acceder a educación. Hay un gran porcentaje de la población que realmente está apostando por una resocialización. Y si queremos venir acá a aplicar medidas rigurosas como si fuese El Salvador, desconociendo que nuestra realidad es totalmente diferente. O sea, en El Salvador la gran mayoría son internos de las pandillas, de las maras. Aquí nosotros tenemos una población mucho más heterogénea, donde hay internos de diferentes delitos, lesividades, y no se puede aplicar la misma medida a todos por igual como lamentablemente se había aplicado. Nosotros hemos tratado de trabajar el plan de hacinamiento como única solución real para el problema del control de los penales. Tenemos un 155% veto de sobrepoblación. 155%. ¿Cómo podemos manejar que haya orden, que haya seguridad, que haya resocialización, que haya posibilidades? Porque esta gente que está hoy en día en un penal va a salir mañana, va a cumplir su pena y va a salir. Y es necesidad garantizar que cuando salgan no vuelvan a delinquir. Porque si no, lo que estamos haciendo es contribuir a la inseguridad. No se entiende entonces por qué no se ha valorado esta situación de otra manera. Esperemos que esto cambie y que se entienda. La presidenta pudo haber echado una mirada a las cifras de hacinamiento, porque la capacidad instalada, la capacidad del sistema penitenciario es de 41.556 personas y actualmente alberga 98.127 reclusos. Es decir, casi el doble. Ya son 106.000. Te puedo actualizar eso. Ah, peor aún. Sí. Peor aún. La capacidad es 41.000 y alberga 106.000. ¿Y cuánto cuesta un penal? Por ejemplo, el megapenal de Ica cuesta 800 millones de soles. ¿Cuántos internos pueden haber ahí? Un poco más de 3.100. El exceso pasa a los 60.000 internos. ¿Cuántos megapenales habría que hacer para cubrir este hacinamiento? Entonces, a ver, se van a dejar de hacer escuelas, hospitales, carreteras, electrificación, tantas cosas que se pueden hacer con el presupuesto público. Yo entiendo que pueden haber cárceles y sí deben hacerse de repente 3 o 4 megapenales en zonas periféricas a la ciudad para los internos de mayor lesividad, los sicarios, los homicidas, los violadores. Pero hay otra gente que creo que deberíamos ver la forma de flexibilizar, no su sanción, pero sí tienen muchos casos personas con penas cumplidas que siguen en un penal, personas que tienen beneficios penitenciarios que los jueces tienen temor de otorgar. Y eso no puede funcionar así. Dos cosas antes de que nos vayan a despedir antes de tiempo. La primera, ¿por qué se sigue enviando a prisión, o corríjame si me equivoco, a los varones que no han cumplido con su obligación alimentaria con los hijos? Estamos todos de acuerdo en que es gravísimo, pero que en el Perú haya 2.600 personas presas por esa razón, lo único que garantiza es que esas 2.600 personas no le van a pasar un mango a sus hijos, claro, porque están presas. ¿Cuál es la lógica? Eso, Beto. Cuando cumplan su condena, van a salir libres sin haber pagado un sol. Exacto. ¿No? Entonces, lo que se está asegurando es que ese menor, ese interés superior del niño, no se vea perjudicado. Por eso, hemos emitido un decreto supremo en donde reconozco el apoyo del presidente Balcázar, y este decreto supremo establece que los omisos de asistencia familiar, pagando el 70% de su deuda, pueden salir en libertad inmediatamente. Y la otra cosa, ¿cómo se va a combatir la gigantesca corrupción que existe en el INPE o en la Superintendencia Nacional de Internamiento y Resocialización, SUNIR, que como Geri la bautizó? ¿Cómo se va a combatir esta corrupción que está, y usted lo sabe, desde la puerta de ingreso hasta los teléfonos, las visitas, las antenas, las suites de los narcos? Y no sigo mejor. ¿No sería una buena solución privatizar las cárceles? Es un tema complejo porque habría que analizar en qué casos podría corresponder. Yo creo que no se debe descartar. ¿A favor o en contra? Depende. Yo creo que hay, insisto, hay delitos o hay población penitenciaria que podría encajar en un modelo privado. Sin embargo, hay otros que por su peligrosidad, por lo que representa... Pero si lo que queremos es deshacinar y descomprimir, pues podría ser una solución mixta. Claro, por eso. Sí, claro, puede ser parte de la solución, como el desacinamiento a través de los beneficios penitenciarios, la redención, la conmutación, ¿no?, la conversión de penas, también las gracias presidenciales a través de temas humanitarios, gente que está en enfermedades terminales, y los extranjeros que pueden ir a cumplir su condena a su país. Esperemos que con la reactivación de las relaciones con Venezuela, son más de 5.000 internos venezolanos que tenemos en el Perú. Y ellos podrían, por su propio beneficio, estar con su familia, sí, claro, cerca de su familia y ser extraditados o trasladados pasivamente a Venezuela. 5.000. Sí. Mire, 5.000 más los 2.500 que están por no pasarle la leche a los hijos, ya tenemos 7.500 menos, ¿no? Hemos analizado. Esa es una cárcel completa. El plan de desacinamiento puede llegar a cubrir a 25.000 internos en un horizonte hasta el 2028. Por eso yo espero que el ministro Álvarez, que además yo tengo el mejor de los conceptos, recoja esta iniciativa, la continúe. Ojalá que el ministro Álvarez nos esté viendo y ojalá que Keiko
siga un poco el legado del papá también en ese sentido. Alberto Fujimori privatizó las comunicaciones, los teléfonos, los servicios. ¿Por qué no privatizar por lo menos una parte del sistema penitenciario? Yo creo que ahí no habría corrupción. Es una medida que puede ser, como digo, alternativa, paralela. Discutámosla. Sí, por Discutámosla, supuesto, sí ¿no? puede ser. Claro. Ministro, muchas gracias por habernos visitado finalmente. Ha sido un gusto. Igualmente, Beto, gracias por la posibilidad. E insisto, se ha hecho mucho en estos 5 meses por mejorar las condiciones en los penales. En la SUNARP hemos aplicado tecnologías nuevas, hemos dado 4 centros de asistencia legal gratuita en Huancavelica, Ayacucho, Cañete. Se ha hecho más. Y nos ha faltado tiempo de repente para consolidar una gestión mayor, pero sí me gustaría que quede también eso en actas, ¿no? No solamente es la defensa de un indulto o una gracia, sino se ha hecho bastante y creo que había que decirlo. Conste en actas entonces. Gracias nuevamente, ministro Jiménez Borra.